Si te estás planteando solicitar una hipoteca y has analizado los riesgos, es probable que tengas la incertidumbre de si te la van a conceder o no. Aquí voy a explicarte los principales motivos por los que se deniega una hipoteca y vamos a ver si podemos salvar ese obstáculo. Bienvenido a mi canal de Gossip Banker. Vamos a empezar por las más obvias, pero te aseguro que las últimas te van a sorprender. Una de las principales causas de que te denieguen la hipoteca, incluso antes de tramitarla, es que no superas el ratio de endeudamiento, o sea, lo que es lo mismo, que no hay suficiente capacidad de pago. Es uno de los principales motivos de denegación. En las operaciones unipersonales tienes que ir a un máximo del 30% de tus ingresos netos y en las de parejas o de ambos titulares no tiene que superar el 35%. Es por ello que si estás en un 37 o en un 38 es ya probable que te denieguen la operación directamente, incluso aunque hagas una aportación significativa de ahorro a la operación. Por lo que prima para las entidades financieras sobre todo es esa garantía de devolución del préstamo. Recordarte que no es lo mismo la cuota de una hipoteca tipo fijo al 1,50 que una hipoteca a tipo variable que aunque el primer año sea alto, luego tengas un Euribor más 0,90 y teniendo el Euribor en negativo, te quede una cuota mucho más atractiva. Por lo tanto, pudieras quizá acceder un poquito más a esa capacidad de pago que demandan los bancos. Pero es más, yo te recomiendo que si no tienes esa capacidad de pago, no te metas en la operación. La capacidad de ahorro suele ser uno de los factores principales por los que se deniega una hipoteca, aunque bien sabemos que ya ahora hay operaciones que se conceden al 95% del valor de compra, sí que es importante tener una parte destinada de ahorro a esa compra de la vivienda. Muchas personas que suelen tener una situación holgada, ya sea de ingresos o de estabilidad laboral, en ocasiones solicitan un préstamo personal en otra entidad financiera para que cubrir esa parte o ese porcentaje que le falta para llevar a buen fin la operación y la compra de su vivienda. Siguiendo con las más básicas y que más conocemos todos, toca hablar de la estabilidad laboral, que la verdad es que aquí en España no nos ayudan demasiado a conseguirlo. Se dice que 9 de cada 10 jóvenes están aún en contrato temporal y yo creo que esto ya deberían tomarse medidas pero urgentes, pero porque por desgracia no es así, las entidades financieras necesitan garantizarse el buen fin de la operación, sobre todo por el largo plazo que suele ser entre 25 y 30 años. ¿Qué se entiende por estabilidad laboral? Tienes que tener como mínimo 3 años de antigüedad en la mayoría de las entidades en la misma empresa para la concesión de un préstamo. Sirve también como apoyo el informe de vida laboral. Si tú has ido cambiando para mejor en los puestos de trabajo y lo puedes demostrar, va a servir exactamente igual. Doy un capítulo aparte a los interinos, sobre todo de hospitales públicos que llevan 8 o 10 años trabajando en el mismo hospital como interinos, que sepas que las entidades lo valoran positivamente por esa antigüedad. Y los autónomos, yo ahí mi apoyo fuerte a vosotros, pero sí que es cierto que cuesta más de demostrar. Para ello deberás aportar extractos bancarios y movimientos de la empresa que tengas, ya seas profesional, liberal o trabajes por cuenta propia, para conseguir demostrarles que efectivamente puedes hacer frente al pago de esa hipoteca. Por el tipo de vivienda, sí, como lo oyes. Un quinto o un cuarto, incluso sin ascensor, hay entidades que pueden decidir no hipotecar ese tipo de inmueble. Si es un edificio muy antiguo o de muy mala calidad también, sobre todo si tiene 75, 80 o incluso 100 años, como podemos encontrarnos muchos edificios. Si estás comprando una segunda residencia y en ese sitio hay un exceso de oferta y el piso que compras es muy pequeño o de muy mala calidad o no está bien ubicado, también es posible que te deneguen la operación. Y ahí solo nos toca cambiar de banco y encontrar uno que nos financie ese tipo de vivienda. El banco puede negar también una operación porque considera que el inmueble es una inversión poco segura. Un ejemplo serían las autopromociones inmobiliarias. Aparte de que hoy en día debes tener ya el solar de tu propiedad libre de cargas, puede encontrarse que después de analizar en construcción este les parezca poco fiable, ya sea en la consecución de la obra o de solvencia económica. Asimismo, sería de vital importancia garantizarse que dispones de total capital para acabar la operación con la hipoteca y con tus recursos propios. Y si dudan, pueden denegarte perfectamente la operación.
Otro de los motivos principales es el porcentaje de tasación. Por ello te recomiendo desde aquí que no apures ese importe de tasación y no te la juegues a que te den ese 80 o 85% en función de la tasación que salga por un importe superior a tu precio real de compra. Aquí nos podemos encontrar que nos tumben directamente en la operación si no da lo estipulado, pero ojo, porque si tú compras por 200.000 y nos sale una tasación muy superior o muy inferior, aunque todo lo demás esté correcto, el banco puede dudar y retirarte esa concesión de hipoteca. Una de las soluciones a ese porcentaje de tasación que no esperaba, ya sea a la alza o a la baja, es solicitar otra tasación en otra tasadora homologada, porque cada una tiene su propio criterio y puede haber diferencia en el precio. Uno de los motivos sorprendentes por los que un banco puede denegarte la hipoteca es por el sector en el que estés o el perfil que tengas. Por ejemplo, ahora mismo, con la plena pandemia aún de coronavirus, si estás en el sector de la hostelería, de la construcción, antes, ahora ya quizá no tanto, o en juego o en algún puticlub, puede ser que te deneguen la operación porque no les guste el perfil y los ingresos que deriven de ellos. Bueno, ya no os cuento si estáis en tráfico de armas. Si debes cuotas de tarjetas, de algún préstamo o tienes habitualmente la cuenta en descubierto, te pueden denegar la hipoteca perfectamente. Además, fíjate que muchas veces te van a mirar las incidencias judiciales y los RAEs y sobre todo la CIRBE. Entonces, si tú eres empresario y tu empresa tiene un préstamo, como me llega a encontrar, de 300.000 euros de una hipoteca de un local y no lo pagas, aunque tú a nivel personal estés al día, te van a denegar esa hipoteca. En el RAE y incidencias judiciales, hasta un pequeño descubierto de cuenta corriente de 300 euros de una cuenta de hace años que no te acordabas, puede significar una causa de denegación de hipoteca, o al menos te avisarán, que es lo importante. Pero muchas veces nos encontramos que al mirar todo este tipo de riesgos, hay cuentas que a lo mejor tú ni te acuerdas de que tienes y llevan un descubierto importante y deberás solventarlo para que te concedan la hipoteca. Motivo random de denegación de hipoteca puede ser que ahora mismo te vayan las cosas muy bien, seas por ejemplo un deportista o alguien profesional que está en una buena temporada y está ganando muchísimo dinero, pero se sabe que no va a ser a largo plazo y en el tiempo. Si tú por ejemplo ahora puedes aportar muchos recursos propios, tienes un rato de endeudamiento holgadísimo, pero se sabe que tu carrera profesional va a tener fin en ese sector, es probable que te pidan garantías adicionales o podemos encontrarnos que nos denieguen la operación si está dentro del artículo 28 de la ley hipotecaria. ¿Qué quiere decir? Tú tienes tus ahorros, compras la vivienda, la tasación ha salido bien, la capacidad de pago sale perfecto, pero el vendedor no es el heredero legal y aunque hayan derogado ese artículo 28 en el que indica que no hace falta esperar los 2 años para vender esa vivienda a los herederos indirectos, el banco puede no fiarse de que de nuevo aprueben esa ley y decide no autorizarte la operación, ya que el artículo 28 de la ley hipotecaria no está articulado y cualquier asesor jurídico de cualquier entidad financiera puede decidir que no es un buen momento para conceder esta. Uno de los motivos de denegación más implacable sería en la prevención de blanqueo de capitales de la entidad. Recuerda que si vas a hacer transferencias desde el extranjero o desde aquí, desde España, propias para la compra de una vivienda, deben estar debidamente documentadas y se debe saber exactamente de dónde sale el dinero. Si hay alguna duda, no te van a conceder la hipoteca por mucha capacidad de ahorro y mucha aportación de recursos propios que hagas. No olvides que hay obstáculos salvables y no te tienes que rendir, porque además hay varias entidades financieras y es encontrar la que encaje con el tipo de vivienda que quieras comprar y con tu perfil de riesgo. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios y no dudes en suscribirte a mi canal.